Buenas tardes, bienvenidos a nuestro seminario web. Mi nombre es Paulina y soy parte del equipo de marketing de Bellatrix Software y voy a oficiar de presentadora el día de hoy. Antes que nada quisiera darle las gracias por hacerse un tiempo para unirse al seminario y en la próxima hora estaremos hablando sobre Test Automation. Para aquellos que no están familiarizados con Bellatrix, nosotros somos una empresa dedicada al desarrollo y testeo de software. La compañía fue fundada en 1993 en Mendoza, Argentina, y con el tiempo comenzó a expandirse, inaugurando centros de desarrollo en Lima en 2011 y en Buenos Aires a fines del año 2014. También contamos con oficinas comerciales en California, Florida, Nueva York y recientemente también en Londres. Sin más rodeos, me gustaría presentar a nuestros panelistas del día de hoy. Les doy la bienvenida a Willy de la Cruz y a Pablo Soifer. ¿Les gustaría presentarse? Buenas tardes con todos, mi nombre es Willy de la Cruz, soy un experto en testing automatizado en Bellatrix. Mi historia en Bellatrix es un poco vasta, he venido trabajando con ellos 2 años y he vuelto a regresar hace 4 meses. Tengo mucha experiencia en liderazgo de equipos, he liderado equipos aquí y he tenido la oportunidad de trabajar fuera en Londres, por lo que también he tenido la oportunidad de liderar equipos allá. Bueno, mi nombre es Pablo Soifer, estoy en Bellatrix hace 1 año y un par de meses, estoy de SME liderando un par de equipos de automation, tengo ya más de 10 años en el área de QA y hace 5 o 6 por lo menos que estoy en el área de automation, un poco más también, así que bueno, bienvenidos. Bueno, antes de comenzar con el contenido, deben saber que son libres de realizar todas las preguntas que deseen a través de Twitter usando el hashtag AutomationBellatrix o pueden hacerlo también a través del chat de GoToWebinar que aparece al costado de la pantalla. Al finalizar el seminario tendremos un espacio de 15 minutos para responder algunas de las preguntas que nos envíen. Bueno, comenzamos con el webinar. Adelante, chicos. Bien, gracias, Paulina. Bueno, bienvenidos nuevamente. La intención del webinar es explicar un poco sobre cuáles han sido nuestras experiencias en pruebas automatizadas, cuáles son las lecciones aprendidas, qué es para nosotros testing automatizado en Bellatrix. Así que vamos a empezar por estas dos afirmaciones que considero muy importantes. Básicamente las pruebas automatizadas no son un sustituto de las pruebas manuales, y esto es algo que con el tiempo hemos aprendido y es una lección que ha tardado en comprenderse. Las pruebas automatizadas básicamente son un complemento de las pruebas manuales. Toda estrategia de testing que quiera considerar pruebas automatizadas tiene que estar de la mano con una estrategia de pruebas manuales. Si pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, las razones fundamentales por las cuales el testing manual es un complemento el testing automatizado es un complemento de las pruebas manuales, es básicamente por la diferencia entre dos conceptos que se utilizan mucho en el mundo de QA, que vendría a ser checking versus testing. Michael Bolt define muy bien la diferencia entre cada una de ellas, que lo paso a resumir muy rápidamente. Un chequeo o un check es algo que puede automatizarse. Una prueba, en cambio, requiere mucha sapiencia, requiere muchísima inteligencia. Estas dos definiciones básicamente posicionan cuál es el lugar de un ser humano o de un tester y cuál es el lugar de una herramienta que ayuda a las pruebas. Usualmente nos referimos a las herramientas que usamos como herramientas de prueba. Sin embargo, esto en realidad debería considerarse como herramientas de asistencia para pruebas. Las herramientas no hacen la prueba, quien hace la prueba es el tester. Las personas hacen muchas cosas. Una de las cosas que el ser humano hace muy bien y son muy buenos es básicamente en evaluar, en decidir, observar. Somos muy buenos reconociendo patrones, trayendo nuevas ideas y somos muy buenos encontrando bugs. Sin embargo, las personas también podemos cometer errores. Las herramientas en sí no hacen testing, ¿no? Si le das a una herramienta una pésima prueba a ejecutar, los resultados serán pésimos también, evidentemente. Entonces, las herramientas, básicamente ejecutan pruebas y van a ejecutar pruebas
cualquiera que nosotros hayamos diseñado. Entonces, si las pruebas son malas, evidentemente los resultados de la prueba automatizada también van a ser malos. Y otra cosa muy importante es que las herramientas tienen un nivel de inteligencia cero, que es, digamos, pienso yo, la diferencia principal entre hacer testing y hacer checking. Como moraleja o como conclusión de esto, podríamos decir que deberíamos dejar a las herramientas lo que las computadoras hacen mejor y deberíamos dejar a los testers que hagan lo que los seres humanos hacen mejor. Esa es una diferencia crucial entre definir un plan de pruebas automatizado y manual. Si pasamos a la siguiente diapositiva. Bien. ¿Qué es finalmente automatizar pruebas de software? ¿Qué cosas es la automatización de pruebas de software? Básicamente es gestión y desempeño de actividades de prueba, como lo puede ser cualquier plan de pruebas manuales, que incluye, lo que incluye básicamente es desarrollo y ejecución. Paulina, si me ayudas con la siguiente diapositiva. Incluye desarrollo y ejecución de scripts de prueba. ¿Cuál es el fin? Es verificar o hacer checks de aquellos requisitos de prueba. Esto es muy importante. ¿Y qué es lo que finalmente utilizamos para llevar esto? Es herramientas de automatización. En la siguiente diapositiva quiero mostrar un poco cuál es el esfuerzo de testing que se hace cuando estamos pensando en pruebas manuales y pruebas automatizadas. Hay mucho más esfuerzo en desarrollar pruebas manuales, es entre el 60 y el 80%, y el 20 y 40% para pruebas automatizadas. Esto es hoy. El futuro depara que las pruebas automatizadas van a tener un esfuerzo mayor y además esto es por la cantidad de herramientas que salen en el mercado. Ya no solamente hablamos de pruebas funcionales, hablamos de pruebas unitarias, hablamos de pruebas UI testing, pruebas de estrés, etc. Pero esto es básicamente a lo que apunta y por qué es tan importante incluir pruebas automatizadas en una estrategia o en un plan de pruebas para el proyecto o la organización para la que estamos trabajando. Si nosotros vamos a la siguiente diapositiva, podemos ver que qué es lo que finalmente nos brinda mayor velocidad, qué es lo que nos cuesta más de implementar. Evidentemente, las pruebas unitarias o pruebas de caja blanca son muchísimo más fáciles, más rápidas de elaborar, hay mucho menos costo al momento de diseñarlas o escribirlas y son muchísimo más rápidas además. Hay que tener en cuenta también que las pruebas end-to-end, que usualmente son pruebas desde la UI, son muchísimo más costosas, son muchísimo más lentas. El exploratory testing, por ejemplo, que es básicamente manual, es muchísimo más costoso. Necesitamos muchísimas personas para hacer pruebas exploratorias que demandan mucho más tiempo, evidentemente, y no son tan rápidas. Entonces, encontrar el correcto balance entre en dónde automatizar es muy importante. Si vamos a la siguiente diapositiva, podemos ver que usualmente la probabilidad de encontrar más bugs no está en una regresión. Usualmente la regresión es lo que más se automatiza. Sin embargo, podemos ver ahí de que el exploratory testing es donde más bugs encontramos. Y esto básicamente se debe a cuál es el beneficio que nos va a traer finalmente automatizar pruebas. Esta es la diapositiva número 9. Una regresión básicamente es funcionalidad que ya estaba funcionando y que ya no funciona. Usualmente es para detectar este tipo de problemas. En el mejor de los casos es muy probable que no encontremos tantos bugs en la regresión. Ese es el ideal. La regresión por naturaleza no encuentra muchos bugs. Sin embargo, ¿qué es lo que más automatiza? Es regresión, evidentemente. Esto hace que sea más consistente. Lo más probable es que no se encuentre bugs en las regresiones. A pesar que podamos tener una regresión muy consistente, no es el objetivo de una regresión encontrar bugs. Entonces, es muy importante, si vuelves una atrás por favor, es muy importante definir cuál es el objetivo de nuestra automatización
en el caso especial de una regresión. Si nosotros decimos que es encontrar bugs, pues es un objetivo muy peligroso. Este cuadro que mostramos en la parte de abajo es básicamente sacado de un libro que se llama Experiences of Test Automation. Los autores son Ed Allen y Brian Newman. En el capítulo 27, ellos hablan sobre algunas experiencias en un proyecto en particular en donde ellos pudieron medir esto, y es clarísimo que el porcentaje de pruebas manuales es muchísimo mayor que las pruebas automatizadas. Pero la pregunta entonces es, ¿por qué es que entonces tenemos que automatizar pruebas si no es la gran mayoría de pruebas que se tienen que escribir y automatizar? Si pasamos a la siguiente diapositiva. En realidad todo tiene que ver con eficiencia y efectividad, ¿no? Esa es la diferencia que nosotros tenemos que ver. Evidentemente nosotros siempre vamos a empezar pensando de que las pruebas manuales son mucho más lentas, y es una muy buena idea entonces automatizarlas. Entonces vamos a tener pruebas más rápidas, ¿no? Pero en realidad no es un tema solamente de eficiencia, es un tema de efectividad. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos pruebas manuales que son muy, muy pobres? Si nosotros diseñamos pruebas manuales muy pobres que agregan muy poco valor, lo que va a suceder al automatizarlas es que vamos a tener pruebas automatizadas también muy pobres, y lo que vamos a tener finalmente es testing pobre pero rápido, ¿no? El cuadrante inferior izquierdo es el peor escenario en el que podríamos estar. ¿Cuál es el mejor escenario en el que podríamos estar? Evidentemente el cuadrante superior derecho, pero podríamos empezar por el primer cuadrante, que es el cuadrante superior izquierdo. Si nosotros tenemos, pasamos a la siguiente diapositiva, Paulina. Si nosotros tenemos un buen testing, pero lento, estamos empezando bien. Si tenemos pruebas lentas, de poca calidad, y automatizamos estas, las pruebas que tendremos también son pruebas rápidas y de poca calidad. Si las pruebas traen caos, entonces tendremos caos más rápido. ¿Qué es lo mejor que podríamos hacer? Es testing de calidad. Si empezamos en el cuadrante superior izquierdo, vamos a empezar diseñando buenas pruebas, y si automatizamos este conjunto de pruebas, entonces vamos a tener finalmente testing rápido y de buena calidad. Entonces es muy importante saber en qué cuadrante queremos empezar. ¿Qué es lo más primordial? Primordialmente no es automatizar de inmediato, no es la respuesta. La respuesta es establecer una buena estrategia de testing y diseños en las pruebas, y luego podemos pensar en automatizar. Esto nos va a traer muchísimos más beneficios. Ok, siguiente diapositiva, por favor. Una de las cosas que he entendido yo en el tiempo es que es importante involucrar a la alta dirección en las decisiones sobre testing y setear las expectativas correctas. La alta dirección evidentemente siempre va a sentir de que todo debería ser automatizado. Esta es una percepción que nosotros como responsabilidad tenemos de gestionar esta expectativa, adecuar, alinear las expectativas, ¿no? con lo que realmente se puede lograr con la automatización, que va a depender muchísimo del contexto del proyecto, de qué estamos tratando de automatizar, del presupuesto incluso, etc. La siguiente diapositiva básicamente es para responder una pregunta que todos nos hacemos en algún momento. ¿Debemos automatizar todas las pruebas manuales? Evidentemente, no. La respuesta es no. No podemos automatizar todas las pruebas. Por más que querramos, no podemos. Y además no debemos. Usualmente, las pruebas automatizadas tienen identificar que se debe automatizar, tiene ciertos requisitos, ciertos requerimientos, ciertos criterios. Y usualmente siempre vamos erróneamente a automatizar lo que no vale la pena automatizar. Nuevamente, es muy importante encontrar el balance correcto entre pruebas automatizadas que nos agreguen valor, pruebas manuales que también nos agreguen valor, pero es eso, es básicamente encontrar el equilibrio correcto. Ahora, ¿qué se debe automatizar? Es una pregunta muy importante. Los criterios básicamente que están en la siguiente diapositiva, básicamente deberíamos automatizar pruebas de regresión. ¿Y por qué automatizar pruebas de regresión a pesar de que no nos devuelven, que las pruebas de regresión no nos van a devolver una gran cantidad de incidencias en bugs? Es porque el tiempo que nosotros invertimos en automatizar las pruebas, al momento de que ya estén ejecutándose, ese tiempo ganado en testing exploratorio, que es lo que mejor nosotros como
testers podemos hacer. Entonces es un tema de costo-beneficio. Otra cosa que es muy importante automatizar es el smoke testing, especialmente en proyectos ágiles, donde el feedback frecuente e inmediato es muy importante. Definir aquel set de pruebas automatizadas que nos puedan decir en qué estado está la aplicación, es priorizar, elegir cuáles son las pruebas que nos van a decir más o menos qué tan bien estamos o qué tan mal estamos. Pruebas estáticas y repetitivas es algo que también se debe automatizar, lógicamente. Data-driven testing son pruebas que están guiadas por mucha cantidad de datos. Hay aplicaciones que manejan gran cantidad de datos que manejarlas de manera manual es una locura. Esta es una muy buena, por ejemplo, razón para automatizar las pruebas. Load y, bueno, pruebas de carga y pruebas de performance usualmente siempre han sido estas conducidas por pruebas, por herramientas de automatización. Hay vasta cantidad, creo que esto fue lo primero que las primeras herramientas de automatización salieron explícitamente para esto. Y otra cosa muy importante es si nosotros definimos áreas críticas y riesgosas de la aplicación, pues ahí es donde tenemos que averiguar qué pruebas son las que podemos automatizar, que nos puedan devolver también aquel feedback inmediato. Y esto incluso puede ser una forma de definir el smoke testing al momento de ejecutarlo. Ahora, ¿qué es lo que no se debe automatizar? Evidentemente lo que no se debe automatizar, que está en la siguiente diapositiva, son pruebas que se ejecutan una sola vez. No tiene sentido automatizar algo que fácilmente lo podemos ejecutar una vez y podemos tener el feedback inmediato. Pruebas que requieren pasos manuales en el medio también, ¿no? Hay veces que nosotros tratamos de reinventar la rueda, tratamos de pensar en algunos algoritmos que nos puedan llevar a automatizar algo que quizás no vale la pena. Es muy importante encontrar el valor, nuevamente, creo que lo vengo repitiendo, pero es muy importante encontrar el valor que nos devuelve la prueba automatizada para poder definirla, para poder definir si la automatizamos o no. Pruebas no determinísticas, necesitamos tener cosas que se puedan medir. Nuevamente, la inteligencia de las pruebas automatizadas es cero. Entonces, mientras más determinísticas, mientras más determinísticas, mejor para automatizar. Pruebas que puedan ser verificadas fácilmente, por ejemplo, hay pruebas visuales que es muchísimo mejor hacerlas de manera manual. Nosotros podemos diferenciar patrones, encontrar patrones, y eso es mucho más rápido que para una prueba automatizada, que evidentemente va a tomar muchísimo más esfuerzo escribir. Ahora, ¿en qué momento es que nosotros debemos automatizar o ejecutar automatizaciones? ¿Cómo es que nosotros integramos esto a un ciclo de desarrollo? Y eso va a depender evidentemente de qué metodología de desarrollo estemos utilizando. Si estamos en una metodología tradicional, si estamos haciendo RUP, por ejemplo, la iteración de desarrollo va a suceder primero, y la etapa de pruebas va a suceder luego. Esto es en un tiempo considerable, evidentemente. Esto cambia totalmente la estrategia en términos de automatización. Un mejor approach desde el punto de vista de Bellatrix, que es un approach más ágil, es hacer desarrollos y pruebas en iteraciones mucho más cortas. Esto es con el fin de tener productos o empaquetados que se desarrollen de manera incremental y de dar feedback más rápido, hacer pruebas un poco más temprano. Un mejor approach, la segunda imagen que estamos viendo ahí, la imagen del medio, es tratar de hacer pruebas mucho más seguidas incluso durante los sprints, ¿no? Y es aquí donde nosotros tenemos que analizar en qué momento es que podemos nosotros hacer o ejecutar las pruebas, que es lo más importante, y por qué ejecutarlas de manera automatizada. Una forma muy interesante de ejecutar pruebas de regresión, por ejemplo, son corriéndolas en las noches. Tenemos muy buenas experiencias con ejecutar pruebas nocturnas. Y esto es básicamente porque las pruebas de regresión usualmente toman muchísimo tiempo, dependiendo del tamaño de la prueba de regresión que tengamos. Pero es muy importante nosotros hacer pruebas manuales sobre nuevas historias y hacer regresiones sobre aquellas que ya se habían implementado antes, y ver que lo nuevo no impacte con lo antiguo. Para explicar un poco mejor esto, podemos ver en la siguiente diapositiva un poco cómo es
Bien, si nosotros estamos en la primera, digamos, la primera iteración del sprint, vamos a tener un delta 1, que este delta 1 usualmente son las nuevas historias que nosotros estamos desarrollando. Estas historias, como necesitemos un feedback muy rápido, no vamos a tener el tiempo de escribir la prueba inmediatamente, podemos probarlas manualmente. Sin embargo, ¿cómo probamos que lo que se hizo anteriormente, que vendrían a ser estos cubos naranjas, no tiene ningún impacto con este delta 1? Y en este momento, o en este caso, es donde nosotros probamos pruebas de regresión sobre todo este nuevo empaquetado, delta 1 más la caja naranja. Y si así vamos iterando durante el sprint, que puede ser una semana o 2 semanas, vamos a tener diferentes deltas, donde cada delta se va a probar manualmente. Sin embargo, cada vez que tengamos un nuevo build durante el sprint, vamos nosotros a asegurarnos de que todo esté funcionando correctamente, y para esto necesitamos las pruebas de regresión. Entonces es un balance de encontrar el tiempo de automatizar estas pruebas y dedicarle tiempo al testing exploratorio, al testing manual, que finalmente es donde nosotros vamos a encontrar mayor cantidad de bugs, tratando de asegurar que lo que hicimos antes no esté impactado por lo que estamos haciendo durante el sprint, ¿no? Al final del sprint nosotros vamos a tener un producto totalmente incremental que ha sido probado de manera focalizada en cada delta y de manera integrada por las pruebas de regresión automatizadas. Esto hace que el desarrollo sea muchísimo más rápido, que nosotros tengamos muchísimo más confianza sobre qué es lo que estamos entregando al final del sprint. Y bueno, es una buena, pienso yo, es una buena técnica a desarrollar. Si vamos a la siguiente diapositiva, nosotros vamos a tratar de encontrar, o de responder que el éxito entre las pruebas automáticas evidentemente no es automático, hay un esfuerzo detrás. Pruebas automatizadas es muchísimo más que una herramienta. El proceso de aprendizaje de herramientas o el proceso de aprendizaje en la construcción de nuevas herramientas requiere tiempo y esfuerzo, evidentemente. Y nuevamente recalco en que la alta dirección debe entender cuáles son las capacidades y limitaciones. Debe entender las expectativas, debe tener presupuestos realistas. Y debe entender también que hay algo que se llama people issues. Las pruebas automatizadas son hechas por personas, por seres humanos, que están sujetas a error. Entonces, si las pruebas automatizadas están sujetas a error porque las escriben los testers, seres humanos. Básicamente, el test automation, que vendría a ser la siguiente diapositiva, por favor, el test automation básicamente es desarrollo de software. Y por lo mismo responde a ciertas prácticas de ingeniería, a ciertas habilidades y conocimiento que debemos tener antes de empezar a escribir pruebas o a definir una estrategia para aquello. ¿Qué habilidades y qué conocimiento? Deberíamos tener personas con habilidades de desarrollo de software, es muy importante. Hay gente que ha pasado de desarrollo de software a testing y tiene estas personas tienen muchísima facilidad de coger nuevos frameworks, de coger nuevas herramientas. Pero necesitamos gente que también esté interesada en el testing. El mindset de un tester es muy distinto al mindset de un desarrollador. Necesitamos también un buen entendimiento de la arquitectura de la aplicación que estamos testeando, ¿no? Prácticas de ingeniería, bueno, desarrollo orientado a tareas, como siempre, Lean Development Principles, en resumen. Necesitamos diseñar una prueba antes de codificarla. Y una sugerencia en este punto es hacer code reviews con desarrolladores que tienen muchísimo más experiencia en desarrollo que nosotros, y eso va a hacer que nuestras pruebas o lo que fuera que estemos usando para automatizarlas sea un poco más estable y de más fácil mantenimiento. En esta diapositiva básicamente quiero hacer una diferenciación en lo que es automated test o una prueba automatizada. Estas cajas azules que vemos ahí son básicamente aquellas tareas que nosotros solemos hacer cuando vamos a cuando vamos a escribir, ejecutar pruebas, a analizar resultados. Usualmente vamos a seleccionar casos de prueba, vamos a configurar un entorno, vamos a crear el entorno, vamos a popular nuestros datos de prueba, si tenemos algunos prerequisitos que tengamos que hacer en la aplicación, lo hacemos. Luego vamos a ejecutar la prueba, comparar resultados, registrarlos, analizarlos, reportearlos, limpiar el entorno de pruebas y volver a reportear toda la suite. Entonces, estas son tareas que involucran, son tareas en las que estamos involucrados al momento de desarrollar tareas, pruebas automatizadas. Pero esto es una prueba automatizada. Lo más lógico sería hacer, en la siguiente diapositiva, por favor, automated testing, no
Y esto lo cambia todo. Porque ya no es simplemente la automatización de la prueba, pero automatizar el testing automatizado, por así decirlo. Aquellas cajas de color naranja son aquellos procesos que podríamos automatizar con las herramientas que tenemos hoy en día en el mercado. Dockerización de entornos de pruebas, por ejemplo. Eso nos ayuda muchísimo. Si nosotros llegamos a un estado como este, evidentemente el testing automatizado va a doler menos. La idea es que las pruebas automatizadas estén al servicio del testing o del tester, y no el tester al servicio de las pruebas automatizadas. Usualmente nos pasamos más tiempo corrigiendo las pruebas que ejecutándolas o las mismas pruebas devolviéndonos valor. Ya para terminar, en esta penúltima diapositiva, frameworks de automatización. Se habla muchísimo hoy en día sobre frameworks de automatización, además de herramientas. Básicamente, un framework de automatización es una herramienta que puede ser propietaria o no. Podemos nosotros escribir nuestro propio framework de automatización, y es como cualquier otro framework de software que podemos encontrar en el mercado. Y crear un framework de automatización responde exactamente a los mismos principios que se usan cuando se crea cualquier tipo de framework. La idea es básicamente crear un marco de trabajo que nos permita a nosotros escribir o crear las pruebas de una manera más fácil. Podemos escribir utilitarios que nos permitan, que nos alivien la vida y no tengamos que estar escribiendo algoritmos todo el tiempo. Finalmente, lo que sucede cuando escribimos un framework de automatización es que estamos escribiendo una pieza de software que responde a todos estos principios de ingeniería con la que cuenta cualquier aplicación. Es por eso que es muy importante la definición del framework, porque de ello va a depender el mantenimiento fácil y constante de las pruebas. Las pruebas están sujetas a cambio constante porque la aplicación está sujeta a cambios constantes también. Entonces es muy importante tener muy en cuenta cómo diseñamos este framework y qué herramientas son las que vamos a usar al momento de diseñarlo. Ventajas de la automatización. En la siguiente diapositiva básicamente son 5. Menor coste de ejecución de pruebas de regresión, es mucho más rápido. Al momento de ejecutarse de manera automática, evidentemente son mucho más rápidas que siendo ejecutadas manualmente. Esta es una ventaja que es muy común en el mercado. Las ventajas de esto es que podemos repetir una prueba tantas veces querramos, ¿no? Nos brinda mayor confiabilidad también. Bueno, mejoras en pruebas complicadas también. Nos ayudan a poder automatizar aquellas pruebas que, digamos, son muy mecánicas y que nos toman mucho tiempo. Y esto se puede muchas veces solucionar con scripts de prueba muy sencillos. Actualmente en el mercado hay muchísimas herramientas, que asisten al testing, no solamente herramientas, incluso librerías, de las cuales ya Sebastián va a mencionar en un momento. Como conclusión, simplemente decir que testing automatizado es básicamente desarrollo de software desde un punto de vista de un tester. No es simplemente el uso de herramientas indiscriminada. Hay que tener un plan y una visión panorámica de lo que involucra desarrollar scripts, ¿no? ¿Sebastián? Sí, hola. Bueno, vamos a hablar del tema de las herramientas que existen actualmente para hacer la automatización de pruebas. Sin embargo, antes quería hablarles un poco de que, si bien tenemos herramientas, lo que importa principalmente es la persona que usa estas herramientas, cuál es el tipo de persona que se va a dedicar a hacer automation. Como ya venía anticipándonos Willy, se necesita gente que esté interesada en QA, pero gente que le guste el desarrollo. Muchas de las personas que están escuchando esto vienen del mundo del desarrollo, muchos vienen del mundo de QA, y este es un gran momento para dedicarse a automation, a mergear todo esto, porque es algo que viene creciendo muchísimo. Muchas de las personas que se dedican a QA no les gusta, no quieren, no saben programar. Error. Muchas de las personas que están en el área de desarrollo no les gusta hacer QA, otro error, porque aunque sea tienen que saber hacer unit testing, ¿no? Pero el que pueda mergear ambas habilidades se va a encontrar con algo riquísimo, que es esto de la automatización de pruebas.
el hecho de poder escribir, porque en el fondo es escribir software esto. A veces uno puede pensar que es de menor complejidad que una pieza, que un desarrollo de un producto. A veces es cierto, a veces no. Muchas veces he estado en proyectos donde la automatización han generado pedazos de software muy pero muy complejos, muy pero muy interesantes, se ha aprendido mucho y quienes quieran entrar en este mundo, bueno, pero realmente se requieren muy buenos skills de programación, porque es una pieza de software, se requieren muy buenos skills de QA, porque en el fondo lo que estamos escribiendo son casos de prueba, y por mejor que sepamos programar, si el input de la prueba que le estamos dando es pobre, como decía Willy, los resultados van a ser pobres, porque en el fondo, si bien la máquina no se equivoca, no se equivoca porque hace lo que nosotros le estamos diciendo, ¿verdad? Entonces, cualquier persona que esté interesada en ambos mundos puede mergearlo muy bien en esta área de automation. Hace mucho tiempo, cuando empezaron a existir estas herramientas de testeo automático, me había ido a investigar y lo primero con lo que me había encontrado era con Selenium para hacer web testing. Selenium, al principio de todo, era un plugin de Firefox, que lo único que hacía era hacer un record, o sea, ponías grabar y grababa todo el caso de prueba que uno estaba haciendo, iba grabando todas las interacciones que teníamos con la página, y luego cuando uno grababa, se generaba, uno podía reproducirlo, el caso, y se guardaba en una especie de lenguaje que se llamaba Selenis. O sea, esto estaba bastante bien, siendo de las primeras cosas que aparecían, ¿verdad?, dentro del mundo de automation. Para hacerlo primero estaba bastante bien, sin embargo, corría con un problema enorme. Generalmente las pruebas tienen muchísimos puntos en común. Si uno tiene un sistema, generalmente, no sé, tiene un login y en todas las pruebas se va a loguear. Esto genera el problema de que si yo tengo que andar grabando todo el tiempo todo, no puedo reusar software, no puedo reusar código. O sea, cada prueba que voy a tener va a usar 100 veces ese login, 200 veces ese login, o la cantidad de pruebas que tengamos, donde haya que loguearse. Cualquier cambio que uno tuviera en el software iba a hacer que haya que regrabar todo. Entonces, con el tiempo, lo que empezaron a surgir fue que todo esto pueda pasarse a lenguajes de programación. Selenium hoy te deja escribir los casos de prueba en muchísimos lenguajes, como Python, C#, Java, Ruby y muchos otros. Entonces, uno ya puede profesionalmente dedicarse a escribir software para automation. Uno puede crear sus propios frameworks a partir de Selenium o de lo que sea. Hago mucha mención en Selenium porque es un software gratuito para usar, uno puede bajárselo. Si está usando, por ejemplo, C# desde Nugget de Visual Studio, puede bajarse las librerías de Selenium. Si uno está usando Python, puede bajárselo por pip. Si está usando Java desde Eclipse, se lo puede bajar, desde el market de Eclipse. Así que se terminó siendo una de las herramientas más famosas y más conocidas que existen en el mercado, y que es como algo requerido en prácticamente todas las empresas. Para la gente que le gusta Ruby, tiene una gran alternativa llamada Water, que es la segunda que ven acá en la lista. También es gratis, la pueden bajar, usarla. Y después vienen muchas herramientas que son propietarias, como Test Complete o Qtp. Qtp se usa bastante, pasa que tiene licencias muy caras. Test Complete lo mismo, Test Complete deja programar tanto en Visual Basic Script como en JavaScript. Bueno, justamente sobre esta herramienta, lo que yo quiero comentarles es que por qué se requieren muchas habilidades de programación, o por lo menos tener habilidades bien pulidas de programación, más allá de todo lo que uno tenga que saber de QA. Una vez me presentaron un proyecto en Test Complete donde todos los scripts tenían repetido todo el código todo el tiempo, todo lo que uno hace todo el tiempo. En vez de tenerlo bien dividido, bien estructurado, bien factorizado, cada script tenía enteramente todos los casos. Cambiar eso a mí me llevó semanas,
hasta que pude identificar todos los componentes y escribir el código como es debido. Entonces, tener gente con muy buenos skills de programación, que entienda cómo programar, siempre es muy bueno, y siempre tener a los desarrolladores a mano. Si uno quizá recién entra en el mundo de automation, viene del mundo del QA, tener siempre a mano a la gente que está en programación, en desarrollo, siempre es muy bueno, porque uno lo puede estar alarmando de todas las cosas que puede estar haciendo mal. Bueno, y Coded UI, que es la herramienta de Microsoft, que tiene un recorder también, pero que escribe un código pésimo, o sea, escribe el código de lo que va viendo en pantalla. Y nada, crea class 1, method 2, method 3, var 1, var 2, var 3. Entonces, después requiere reescribir todo, lo cual hace más sencillo escribir todo de una y no grabar nada, ¿verdad? Los recorders generalmente no sirven. El siguiente slide, si puede ser. Siguiente. Ahí estamos. Performance testing, lo que hace performance testing es emular cantidades de usuarios que van haciendo tests, porque muchas veces, aparte de decir necesitamos que corra este test y ver que es, no sé, que yo me logueo, se loguea bien, que hace un nuevo, no sé, un nuevo ítem, lo borra, todo eso sabemos que puede andar o no. Ahora, ¿qué pasa si entran, no sé, 5.000 personas al sistema? Y cada desarrollo, cada proyecto, saben más o menos cuál va a ser la concurrencia que van a tener en su sistema. Entonces, estos programas que yo les estoy mostrando hacen esto, emulan cantidades de personas que entran, por ejemplo, decir, bueno, primero entra un lote de 30 personas, se loguea, empieza a ejecutar un caso, después entra otro lote de 50, empiezan a ejecutar otro caso, después se desloguean tantos, o sea, emular una acción real de las que se supone que trabajarían en el día a día y sacar métricas de cuánto tardan los casos de prueba, porque muchas veces no solo necesitamos que el caso se ejecute bien, sino que se ejecute rápido. Muchas veces a los que están en QA les habrán dicho, bueno, si cada carga de página tarda más de N segundos, hay que reportar un bug. Me ha pasado muchas veces. Y esto lo que hace es verificar eso también, porque generalmente si vamos a tener una carga, no sé, de 5.000 usuarios, no vamos a tener 5.000 testers que entren y salgan y que se coordinen para hacer todo esto. El más conocido quizás por ser libre es JMeter. Hay varios también conocidos como Load Runner, Load Complete, que es el de Test Complete, de la misma gente, SmartBeer, el de Rational Performance de IBM, Load UI, que es el de Microsoft, que si uno usa Coded UI, como todo lo que hace Microsoft, mientras uno use todo lo de su empresa, todo anda bárbaro, pero bueno, tiene licencias carísimas. El que sigue, por favor. Bueno, últimamente, como verán, muchísimas de las aplicaciones que se generan para mobile. Entonces han tenido que empezar a aparecer frameworks para automatizar mobile. Los más conocidos son quizá por el hecho de la gente que viene de Selenium, Appium y Selendroid, que vienen de Selenium. Últimamente está también mucho Eggplant y Calabash, pero bueno, es a gusto, ¿no? Si uno viene del mundo Selenium, quizá ya arranca para el lado de Appium o Selendroid, pero bueno. También quería mencionarles que muchas de las personas, una buena herramienta, si volvés uno atrás antes de venir a desktop, ahí estamos. Hay muchos sitios que lo que les dejan es emular todos los dispositivos móviles, también web browsers, ¿no? Lo que les deja hacer es probar dispositivos reales levantados a partir de la web y les deja también automatizar y les va a dejar hacer todas estas pruebas con mobile sin tener que tener físicamente todos estos dispositivos y sin requerir de los emuladores que suelen ser lentísimos en máquinas. Bueno, ahora sí, si querés pasar al próximo.
Bueno, y para las aplicaciones desktop, porque todavía siguen habiéndolas, existen cosas como AutoIt, Robot, que generalmente la gente que haya automatizado algo en C# debe conocer. Coded UI también sirve, y Test Complete, si bien son para web, también sirven para desktop. Y Rational de IBM, que está hace mucho, pero es para la gente que se dedica a desktop. El que sigue. Creo que hay algo de híbridos. Ah, no. Bueno, lo que les quería decir antes de terminar es que también hay algunos productos que son híbridos. Appium, por ejemplo, deja hacer tanto la parte web como de celulares, de dispositivos móviles. Así que bueno, nada, muchísimas gracias. Las preguntas. Bueno, chicos, muchas gracias por la presentación. Ahora vamos a comenzar con el espacio de preguntas, con todas las preguntas que nos fueron llegando a lo largo del webinar. La primera pregunta dice, el día de hoy usan el Pattern Design Page Object. ¿Se conoce uno llamado DSL? Bueno, en realidad, cuando hacemos testing automatizado y que estamos creando frameworks, hay varios patrones de diseño o de programación incluso que podríamos utilizar. Hay uno que se llama Page Object, es cierto. Page Object básicamente es forma de modelar una aplicación, sea una aplicación web o móvil, y modelar las vistas o modelar las páginas en términos de qué elementos podemos encontrar ahí y además qué es lo que podemos hacer con la página, que vendría a ser el comportamiento. La idea es básicamente centralizar y modelar la aplicación de cierta manera que nos permita reutilizar funcionalidad de cada Page Object al momento de hacer el testing. Es lo que más está en boga ahora y se usa muchísimo no solamente en la creación de test de pruebas automatizadas tradicionales, se usa muchísimo, por ejemplo, en Behavior Driven Development, como herramientas como Cucumber, por ejemplo. Herramientas como Cucumber definen algo que se llama DSL. DSL no es un patrón de diseño, es Domain Software Language, y esto es básicamente crear una especie de diccionario en común al momento de escribir las pruebas. No es acerca de escribir código, es acerca de cómo nosotros podemos abstraer lo que va a ser una prueba o lo que va a ser un paso de una prueba de manera que podamos reutilizarlo. Por ejemplo, define un DSL muy interesante usando Gherkin, y si vemos por el lado de los steps files, los page objects, estos también definen su propio DSL, es sobre lo que se habla en cada uno de estos niveles. Entonces, los DSL son a distintos niveles. Cito un ejemplo, Cucumber de alguna manera crea un DSL un poco más del lado de negocio. Luego los steps que de alguna manera implementan este DSL es más o menos cómo es que la aplicación lo hace, y para eso también tiene su propio DSL. Y los page objects, por el lado ya más interno de la aplicación, también define su propio DSL. Entonces, herramientas como Cucumber o SpecFlow ya están trabajando con este tipo de cosas que son muy interesantes y que además ordenan muchísimo el testing. Una pequeña aclaración para los que no conocen Cucumber o SpecFlow. Usan algo que se llama el lenguaje Gherkin, que es escribir las pruebas en steps, en español, en inglés. Cucumber acepta un montón más de idiomas, y detrás de esas líneas ir haciendo toda la codificación, pero en el frente está todo escrito generalmente en inglés. Given I do something, when I do something, then, and, y usa ese tipo de lenguaje. Un pequeño aporte. Bueno, muchas gracias. Les dejo otra de las consultas que nos llegaron. Desde sus experiencias, ¿cuáles son las circunstancias que delimitan casos de testing manual y casos de testing automatizado? Bueno, lo mencionamos hace unos momentos. ¿Qué es lo que, básicamente, los criterios para automatizar deberían ser sobre qué tipo de pruebas son las que tienen más sentido automatizar? En este caso hablamos de pruebas de regresión, hablamos de smoke testing, hablamos de criterios al momento de evaluar pruebas estáticas y repetitivas, pruebas que están conducidos mucho por la gran cantidad de datos con los que se va
con las que se va a conducir el testing. Si hablamos de pruebas de carga o de performance, también es muy importante automatizarlas. Y sobre todo áreas críticas y riesgosas que podamos identificar y que podamos automatizar son los criterios más importantes al momento de decidir qué es automatizado. En el caso de testing manual, básicamente son pruebas que solo se ejecutan una vez, pruebas que requieren pasos manuales en el medio, pruebas que no son determinísticas, y pruebas que pueden ser verificadas fácilmente, ¿no? Todo aquello que nos va a demandar cierto nivel de esfuerzo sin valor al proyecto, pues esto debemos desestimarlo al momento de seleccionarlo para pruebas automatizadas. Muchas gracias, Willy, por tu respuesta. Otra de las consultas que nos llegó, nos preguntan, ¿con qué herramientas se ejecutan la automatización en las noches? Bueno, generalmente son cron jobs que se corren, o sea, es decirle al sistema operativo, darle un ejecutable y decirle a tal hora ejecutar. Se suele usar alguna herramienta de reporting, entonces directamente se genera muchas veces un batch file que corre, o sea, que el cron job corre, que al final genera el reporte y envía mails a todas las personas interesadas. O sea, generalmente lo único que se requiere es poder hacer un cron job y tener algún tipo de servidor de mail. No hay mucho más que eso. Y para agregar también, usualmente son herramientas que se usan para la integración continua o el despliegue continuo. Herramientas como, por ejemplo, vale la pena mencionar Bamboo o Jenkins. Son herramientas que corren procesos o daemons que pueden ser programados para que corran en cierto momento, a cierta hora. Y esto lo que va a hacer es construir la aplicación, correr las pruebas automatizadas, funcional o unitaria, y luego hacer el despliegue a algún ambiente. Entonces esto tiene que ver mucho con Continuous Integration y Continuous Deployment. Muchas gracias por su respuesta. Les dejo otra consulta que nos llegó. WebDriver I/O, ¿se hace más fácil que utilizar Selenium puro? No existe tal cosa como Selenium puro. Selenium WebDriver es la versión 2 de Selenium Selenium puro, me imagino que a eso se está refiriendo. Selenium puro, usualmente lo suelen llamar a la primera versión de Selenium, que es Selenium RC, Selenium Remote Control. WebDriver, básicamente, Selenium WebDriver es básicamente la suma de esfuerzos de una librería que se hizo en Google que se llamaba WebDriver y que se fusionó de alguna manera con Selenium, y de ahí salió Selenium WebDriver, que es la segunda versión de Selenium. Hay grandes diferencias. Selenium WebDriver es muchísimo más el API es mucho más lógico, y la manera de ejecutar también es distinta. Selenium, la primera versión de Selenium utilizaba un proxy que vendría a ser el remote control, que recibía ciertas peticiones y luego ejecutaba usando JavaScript, y de esa manera automatizaba el browser. En Selenium WebDriver ya esto no es así. Sin embargo, Selenium todavía da soporte a la primera versión de Selenium, que es de remote control, pero esa sería la diferencia más, digamos, una de las diferencias entre estas dos herramientas. Bueno, muchísimas gracias, chicos. A todos los que nos están escuchando, la verdad es que lamentamos no poder responder todas las consultas, ya que fueron muchísimas, pero sepan que en el caso de haber quedado alguna duda, pueden contactarnos libremente. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado y aprendido en este seminario. Les agradezco a los panelistas, tanto a Willy como a Pablo, por organizar toda la presentación, y nos despedimos hasta el próximo webinar de Bellatrix. Esperamos que puedan participar. Que tengan un buen día.